Si tienes un Jeep, sabes que hay dos problemas muy serios. El sistema de batería que falla constantemente y puede dejarte varado, y la pintura que en muchos modelos nuevos se pudre por corrosión, como le pasó al mío. En este video te muestro cómo instalé un panel solar directamente sobre el capó para mejorar la carga de la batería, pero hay un detalle. Ese capó fue pintado por garantía de la Jeep hace un año. ¿Pegarle algo encima fue una mala idea? Hoy te lo cuento y te muestro qué ha pasado con este problema después de 12 meses. ¿Estás listo? Vamos al video. Mucha gente hoy me ha preguntado, Gerson, ¿qué pasa con la pintura? Y es por eso lo que quiero hacer este video, para que entiendan si aún funcionó o no funcionó, cómo me pintaron el carro, el Jeep, y qué pueden hacer ustedes para que ustedes también tengan este beneficio de parte de esta marca. No solamente eso, también vamos a instalar hoy un panel solar aquí en este capó. Recuerden que estamos haciendo una serie, nos estamos preparando por un overland de verdad, donde vamos a estar 3 días en la montaña y necesitamos que este vehículo todo sea autosuficiente. Entonces hoy vamos a instalar un panel solar aquí para la corriente y vamos a también hablar un poco sobre la pintura, así que bueno. Miren esto, muchachos. Este de la gente LED solar, ¿verdad? Es un panel solar. Primeramente, ellos traen todo. Esto me va a decir, me va a perdonar lo que te voy a decir, pero esto viene para bobo. Así que yo hoy no voy a ser un bobo y esto viene paso a paso explicado, mira, con fotos, qué vas a hacer, dónde lo vas a colocar, y también, mira, te trae los utensilios, me trajo este tipo de cosas que son los T-Wrap para colocarlo así, me trae todo y no te preocupes porque en este video lo vas a ver cómo lo instalamos y cómo en realidad funciona y si en realidad sirve o no. ¿Y qué más también trae? Bueno, trae todo, trae su manual y este módulo, ¿verdad? Ya lo vamos a instalar muy pronto. Esto va aquí, miren. Esto va en la batería conectado, el panel solar. ¿Qué va a hacer esto? Simplemente y sencillo, y lo vamos a poner a prueba en este video y te voy a enseñar cómo instalarlo. Básicamente, él mantiene la batería cargada siempre y no va a tener ese problema en el monte. Así que bueno, estoy hablando mucho, vamos a comenzar a instalarlo. De verdad que estoy un poquito nervioso, de verdad que sí lo voy a decir la verdad. Este carro me lo pintaron y todavía está a prueba, bueno, pasó un año, pero eso se lo explica más adelante. Miren, súper importante, le tengo que poner esto, este es un sticker, ¿verdad? Un decal, le dicen, aquí. Miren estos huecos, esto es súper importante, tienen que tomar esto en consideración. Cuando se vayan a comprar este panel solar, tiene que ser el modelo de su vehículo, ¿ok? Como este Rubicon, miren, mi Rubicon tiene esto aquí, miren esto. Y él trae los huecos. Y miren esto, él cabe completico ahí. Ya como vieron, lo primero que hicimos fue, ¿qué fue lo primero? Limpiamos bien con un trapo, todo, quitamos todo el sucio, secamos y ahora vamos a poner este ahí abajo que va a ir pegado aquí a la pintura. Espero que no se venga la pintura y se arranque. De verdad yo no sé mucho esto, estoy haciendo lo que dicen las instrucciones. Vamos a irlo sonando poco a poco, ¿verdad? Esto se ve fácil, porque si seguimos las instrucciones no debería haber problema. Ay, como vieron ya instalamos todo, trae todo, esto me gustó mucho, mira, aquí suavecito y aquí lisito. Ven acá, mira esto, yo no soy instalador, esto sí me quedó aquí dobladito, se me dobló, pero bueno, hace el trabajo, espero que no me afecte nada, todo lo demás quedó perfecto. Vamos a esperar, sacamos todas las burbujas como pueden mirar ahí, así, mira esto. De verdad que la gente que instala papel ahumado, ese tipo de cosas, eso es un arte. Mira, saca la agüita y ahora vamos a esperar que se seque. Se seque, instalamos el panel solar. Vámonos. Se está secando el sticker, ¿verdad? Donde vaya esto montado en la pintura. Esperemos que no se rompa la pintura porque ya van a ver lo que está pasando más adelante en este video. Voy a mostrarles qué pasó con la pintura. De verdad que una experiencia mala en toda mi vida, pero salimos victoriosos. Miren, muchachos, ok, vamos a seguir instrucciones. Súper fácil, esto como se los dije, sencillo. Voy a colocarlo aquí, vamos a voltear esto, pam, pam, pam. Y le voy a colocar esto, que esto lo traen. Esto es como, es un tape que es doble por los dos lados, se coloca aquí, mira esto. Básicamente vamos a colocarlo así, mira, pam, 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 como se los dije, se coloca todas las instrucciones, el tape, y luego vamos aquí al carro y lo ponemos. Y lo que están esperando, la pintura, espérense, vamos para allá.
Miren cómo se ven las cositas aquí azules del panel solar. Esto es lo que coge el calor y lo convierte en electricidad. Esto va aquí, súper sencillo, nada de ciencia, pero le vamos a colocar esto que está aquí, mira, un adhesivo que ellos lo traen. Veo unos guantes para ponérselo aquí abajo para que se pegue mejor. Tengo un problema con este JL Rubicon que tiene esto curviado y tiene que ir pegado aquí. Espero no se ven y arranque toda la pintura. Pero bueno, vamos a instalarlo. Y aquí estamos instalando la placa solar. Estaba un poco nervioso porque no sabía si iba a dañar la pintura, pero bueno, aquí seguimos. Bueno, como vieron aquí le puse este tape azul. Este se lo voy a quitar mañana, ¿ok? Simplemente para que no se despegue. Ellos lo recomiendan. Recuerden que este es curviado así y para que se pegue bien. Que no tengo duda, con este sol de Miami esto me va a servir mucho porque siempre está caliente. Metimos el calor por allá, ya lo vieron, lo metimos por dentro y ahora viene algo súper básico. Viene la parte que a mí también me interesa mucho, que es este módulo, ¿verdad? Y les quiero explicar una cosa. Muchos lo instalan en esta parte que ven acá para que veas esto. Es algo muy sencillo. Tiene la batería. Esto, como se lo dije, yo no soy mecánico y lo estoy haciendo súper fácil. Estos dos cables van para esto que están aquí. Estos van para el panel que está por aquí. Miren esto. Se conectan pam, pam, pam aquí. Simplemente y ya. Y mucha gente trae unos huequitos aquí, lo coloca aquí. Le abre unos huecos a la fusilera. Yo no lo voy a hacer. Les voy a explicar por qué. Porque esta fusilera lleva cosas de electricidad y yo no la quiero dañar, que después pase lo que sea, pase y se le mete el agua. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a colocarlo aquí, mira, aquí, como este es un cobertor que tiene una batería. Y si le decía una cosa sinceramente, yo voy a probar esto en mi carro. Si esto no funciona muy bien, aunque yo creo que sí, he visto personas que la tienen por muchos años, simplemente la remuevo, pero veamos cómo funciona. Vamos para allá. Bueno, aquí esto es súper fácil de ver, lo que es simplemente plug and play. Colocamos este aquí, este va aquí, pam, pam, pam. Voy a esconder esto por aquí atrás porque de verdad que tengo muchos cables. Bueno, esto por aquí lo escondo, pam, pam, pam. Y ya estamos listos, señores. Miren esto aquí, verde. Verde significa que está cargando la batería. Recuerden como lo que les dije, esto es simplemente para gente como ustedes, como yo, que no somos mecánicos, no somos electricistas. Hoy en día estamos ya en este nuevo, digamos, siglo. Todo viene plug and play. Miren esto, verde, ya comenzó a cargar el panel solar y eso no estamos todavía en el sol. Cuando salgamos del sol, esto va a cargar completamente. Amarillo es que no está funcionando y verde, el negro es que está bloqueado. Bueno, ahora sí hemos llegado a la parte de este video donde todo el mundo estaba esperando. Mucha gente me ha escrito por mucho tiempo, ya un año me están escribiendo, me escriben al privado, me escriben en Instagram y me dicen, Gerson, ¿qué ha pasado con la pintura? Yo sé que tú tienes esta intriga. El panel solar ya lo vieron, ya lo terminamos. Aquí abajo les estoy dejando el link de este producto. Como están viendo aquí, es algo que se ve, debajo de este azul puesto aquí, esto azul, porque esto me va a permitir que se pegue mejor esta noche, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hablar sobre la pintura. Para los que no conocen y no han visto mi canal, ¿verdad? Tengo una serie de la pintura. Los que no saben, mi carro es un Jeep JL 2020 Rubicon. Vamos a empezar por ahí para explicarle un poco bien la historia. Yo lo compré en el 2020 desde la agencia. ¿Qué pasó? Ven para acá para que vean esto. Este carro, y les estoy colocando aquí imágenes, se pudrió totalmente, digamos. Ellos tienen un problema con la corrosión. Hay un problema con la Jeep, ¿verdad? Que usualmente lo que son aquí en las bisagras estas, en la parte del capó aquí, toda esta parte aquí, mira, esta partecita aquí, todo esto, este carro es muy común que se pudra. Y si tú estás pasando por ese problema, te invito que veas una serie que tengo en mi canal. Mire cómo quedó eso. Mi experiencia en realidad, le digo, hasta ahora ha funcionado muy bien. Sin embargo, ¿verdad? Sí dejaron algunos detallitos, la Jeep. Por aquí, por lo menos aquí pueden ver, no sé, hay una parte aquí que se está pelando. Ellos me cambiaron todo. Ellos me cambiaron lo que fue esto aquí, mira, todas las letras que dicen Rubicon. Me cambiaron esto también aquí. Y hasta ahora ha funcionado muy bien. Sin embargo, tienen sus, digamos, sus imperfecciones, señores. Pero $0. Muchas veces tenemos miedo de reclamar lo que son nuestros derechos. Y por eso yo hago estos videos para todos ustedes, para que se agarren esa valentía y lo hagan. Miren, mi carro
pintarlo yo mismo por mis propios medios. Yo lo he hecho, yo he decidido, no, desistido. Vean los videos para que entiendan un poco sobre esta historia, que yo sé que muchos de ustedes también están pasando por eso. Yo dije, no voy a hacer más nada, yo voy a dejar que eso lo pinto luego. Luego averigué, señores, era como $10.000 pintar este carro. Luché, metí el claim. Si tienes menos de 50.000 millas en tu carro, te lo digo, estás apto para recibir este beneficio de la Jeep, que es la garantía. Menos de 50.000 millas te lo van a pintar, ¿ok? Así tenga más de 5 años, ellos te lo van a pintar porque tiene menos de 50.000 millas. Es una de las dos, digamos, reglas en que hay excepciones para poder pintártelo. Se me ha pelado un poquito, aquí se me peló un poco, en esta parte aquí sí se soltó la pintura, pero les explico una cosa, hubo partes que yo me di cuenta que ellos no pintaron esa parte, porque ellos pintaron todo el capó, lo pintaron todo esto, lo reemplazaron, pero la parte de abajo, ven para acá para que veas esta imperfección, ven, miren cómo esto se está pelando aquí, toda esta parte aquí se ha estado pelando, pero yo me di cuenta que lo que pasó fue lo siguiente. Miren, ellos pintaron el capó, esta parte aquí, pintaron las puertas, me cambiaron todo esto. Esto hasta ahora ha funcionado muy bien porque yo entendí que ellos lo que hacen es quitan las piezas, ¿verdad? Pelan hasta el fondo, remueven con un ácido y pintan toda la pieza. Sin embargo, esto no lo reemplazaron y ellos lo que hicieron fue pintaron encima, retocaron esto, pero miren cómo se está pelando. Bueno, me ahorré, digamos, $10.000. No me ahorré, señores, porque es un derecho que tenemos, es un problema de la Jeep. Y la Jeep, si están viendo este video, corrige ese problema. Espero les corregí este es un 2020, en los modelos más nuevos. Si tienes un Jeep nuevo, si tienes este problema, comenta aquí abajo para que toda la comunidad se entere que todavía no lo han corregido. Y si lo corrigieron, bueno, gracias, Jeep. Bueno, se llegó a esta parte del video, no olvides suscribirte porque como tenemos muchos videos como este, nos estamos preparando para una aventura overland, 3 días en la montaña. Y no solamente eso, vamos a seguir haciendo aventuras, explicándole a la gente para que aprenda. Yo hago estos videos, como siempre se lo digo, yo no soy mecánico, simplemente estoy aprendiendo. Esta es una pasión. Tener un Jeep es un estilo de vida y yo lo quiero compartir con ustedes. Hoy el panel solar, les voy a dejar esto pegado aquí. Como lo pueden ver, es algo que pasa desapercibido, señores. Cuando le quité eso, sabe mucho mejor, más bonito. Y la pintura, recuerden, luchen por lo que ustedes creen que es la verdad. Si la verdad es la garantía, se los cubre, sigan luchando. Aquí está su amigo Gerson de One Life. No olvides suscribirte. En mi canal está todo cómo van a hacer para cubrir la garantía. Nos vemos en un próximo video.